Hola a todos, queridos amigos. Hay amores que no se dicen con palabras, sino que empiezan desde las cosas más pequeñas. Una mañana temprano, Huyen y la señora Sam fueron juntas al mercado, eligieron con cuidado ropa nueva para Maya, y luego en silencio la señora Sam escogió también un abrigo para Ye, un regalo sencillo pero lleno de sentimientos que nunca había sabido expresar. En medio del mercado lleno de gente, la distancia entre esas dos mujeres parecía acortarse. Ya no eran suegra y nuera, sino más bien personas de una misma familia. Y luego, en una noche tranquila, cuando Maya se acurrucó en brazos de los adultos, la señora Sam llamó por primera vez a Huyen hija, una palabra que llegó tarde pero llena de significado. ¿Será este cariño recuperado suficiente para borrar las heridas del pasado? ¿Podrá una familia que acaba de tomarse de la mano conservar la paz cuando aún quedan tormentas por delante? ¿Y detrás de esta calidez, habrá acaso algún cambio inesperado esperando en silencio? La historia de hoy no es solo sobre comprar ropa nueva o sobre una palabra dicha con cariño, sino sobre el camino de personas que alguna vez estuvieron distantes y que ahora están aprendiendo a convertirse en una familia. Acompáñenos y sigan la historia. Por la mañana, el mercado del pueblo ya estaba lleno desde muy temprano. Los puestos improvisados cubiertos con lonas verdes y rojas se amontonaban unos junto a otros. Huyen caminaba al lado de la señora Sam, llevando en la mano una cesta de bambú con el asa ya gastada. Avanzaba despacio intentando seguir el ritmo de los pasos de ella. No sabía por qué, pero ese día la señora Sam caminaba con más ligereza de lo habitual. Sus hombros ya no estaban tensos y su mirada tampoco era tan dura como en los días difíciles de antes. Como si algo dentro de ella finalmente se hubiera cerrado. La señora Sam se detuvo en medio del pasillo del mercado, miró alrededor y dijo sin levantar la voz, pero con claridad: «Primero compremos cosas para la niña. Un niño con ropa nueva. Tiene un año nuevo completo». Esa frase tan sencilla hizo que Huyen se quedara quieta por un instante. Asintió por reflejo y respondió en voz baja: «Maya todavía tiene ropa que puede usar mamá. Creo que podríamos ahorrar el dinero para otra cosa». La señora Sam hizo un gesto con la mano firme pero sin dureza. «No es lo mismo. Esto es algo que yo compro para mi nieta». Las palabras «mi nieta» cayeron suaves pero tocaron algo muy profundo en el corazón de Huyen. Se detuvieron frente a un puesto de ropa infantil. Pequeños suéteres colgaban uno junto a otro de todos los colores. La señora Sam se agachó y fue revisando cada prenda con calma, tocó la tela, revisó las costuras, miró el cuello y las mangas con atención. Pica se destiñe al lavar, se estira después de usarlo varias veces. La vendedora sonrió con amabilidad y respondió a cada pregunta con paciencia. Huyen observaba en silencio. En ese momento se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que nadie cuidaba a Maya en detalles tan pequeños, no por falta de cosas, sino porque todos a su alrededor estaban ocupados con las preocupaciones de los adultos. La señora Sam tomó un suéter rojo oscuro, lo miró un rato y negó con la cabeza. «Este color es demasiado llamativo». Luego cambió a uno amarillo claro de un tono suave, nada brillante. Lo observó por más tiempo y asintió levemente. «Este está bien». Huyen sonrió sin darse cuenta, una sonrisa muy dulce. A Maya le gusta mucho el color amarillo. La señora Sam se quedó un poco sorprendida. Su mirada vaciló un instante y luego sus labios se curvaron ligeramente. «Ah, sí, entonces elegí bien». Después, en lugar de dirigirse a la salida del mercado, se detuvo frente a un puesto de ropa para adultos. «¿Y Ye?» Huyen se sobresaltó y la miró. «Él no hace falta, mamá. Está acostumbrado a usar ropa vieja». La señora Sam no miró a Huyen. Siguió revisando las prendas hasta que sus manos se detuvieron en una chaqueta gruesa de color oscuro. La levantó, la evaluó y su mirada se volvió más profunda. «Sí la necesita. Trabaja al aire libre. La ropa vieja es demasiado fina». Huyen bajó la cabeza.
Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas sin darse cuenta. La señora Sam continuó con voz tranquila, sin reproches ni tono duro. Los hombres suelen esconder el cansancio, pero una madre lo nota. Solo esa frase bastó para que Huygens se quedara inmóvil. Todo lo que había reprimido, todo lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo, de repente se deshizo dejando una sensación extraña, mezcla de tristeza y de protección al mismo tiempo. Al final, la señora Sam puso todo en la cesta y se la entregó a Huygens. Su voz era más baja, más suave. Estas cosas no son para presumir, solo quería hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Huygens apretó el asa de la cesta y respiró hondo. «Gracias, mamá». La señora Sam negó suavemente con la cabeza con una mirada más cálida. «No me des las gracias, considéralo como una forma de compensar». El mercado seguía ruidoso, la gente iba y venía sin parar. Pero entre esa multitud, las dos mujeres caminaban una al lado de la otra, sin la frialdad ni la distancia de antes. Los objetos en la cesta no eran grandes ni caros, pero eran regalos llenos de reconocimiento, de cuidado y de un amor que llegó tarde, pero que era real. Y en algún rincón del corazón de Huygens, una pregunta surgía en silencio entre la esperanza y el temor. ¿Será suficiente este cariño tardío para proteger a esa pequeña familia de las tormentas que se acercan? La luz del sol de la tarde entraba en diagonal por el viejo marco de madera de la ventana. Las franjas de luz se deslizaban lentamente por el suelo, cubriendo todo con un tono amarillo pálido tranquilo, de una forma extraña. Ese ambiente hacía sentir que el tiempo pasaba más despacio de lo normal, como si la pequeña casa intentara retener un momento frágil. Ye acababa de regresar después de un día de trabajo duro. Su ropa estaba manchada de tierra y la espalda de la camisa empapada de sudor ya se había secado dejando zonas oscuras. Dejó la bolsa en un rincón, se agachó para quitarse los zapatos cubiertos de barro seco. Al incorporarse, sus hombros cayeron un poco. No exactamente por cansancio, sino como si por fin se hubiera quitado un peso que había cargado todo el día. Se escucharon pasos rápidos de una niña. Tío Ye. Antes de que pudiera reaccionar, Maya ya estaba frente a él. Llevaba puesta la ropa nueva de color amarillo claro, ajustada a su pequeño cuerpo. La luz del atardecer tocaba el borde de la prenda y hacía que ese amarillo se volviera aún más suave, cálido como la miel al sol. La niña dio una vuelta completa delante de él. La ropa se movió ligeramente y su sonrisa estaba llena de orgullo. «Mira, tío Ye, es la ropa nueva de Maya». Ye se quedó quieto un instante. Por un momento muy breve se olvidó del cansancio. Se agachó y tocó con cuidado la tela. Era suave, no áspera, no raspaba. Se notaba que había sido elegida con atención. «¡Qué bonita!», dijo sonriendo despacio. «¿Quién te la compró?». Maya respondió de inmediato sin dudar, como si fuera lo más natural del mundo. «La abuela Sam». Esas dos palabras cayeron suavemente, pero hicieron que la mano de Ye se detuviera en el aire. Se quedó inmóvil como si necesitara un segundo para comprender del todo lo que acababa de oír. Luego levantó la vista buscando sin pensar hacia la cocina. Huygens estaba allí. Aún sostenía el paño para secar los platos, pero su movimiento se había detenido. Lo miraba con cautela, con un poco de preocupación, como si temiera una reacción para la que no estaba preparada. «¿Mamá la compró?», preguntó Ye. Su voz era más baja que antes. No sonaba sorprendido tampoco, claramente feliz, solo prudente. Huygens asintió. La eligió con mucho cuidado. Tenía miedo de que Maya pasara frío. Ye no respondió. Maya ya había salido al patio entretenida jugando con unas piedritas, dejando dentro de la casa un silencio extraño. No era un silencio incómodo, sino uno en el que nadie sabía bien qué decir a continuación. Huygens se acercó, sacó de la cesta una chaqueta doblada con cuidado y la colocó sobre la mesa de madera como si estuviera dejando algo frágil. «¿Y esto?»,
dijo en voz baja, «Mamá lo compró para ti». Ye miró la chaqueta. Era gruesa, de color oscuro, de diseño sencillo, sin marcas llamativas, sin detalles innecesarios. Pero con solo verla era evidente que quien la había comprado pensó en su trabajo al aire libre, en el viento frío, en las mañanas temprano y las tardes al caer el sol. Se quedó quieto durante mucho tiempo, como si en su mente una puerta vieja olvidada desde hacía años se hubiera abierto de repente. Recuerdos que había guardado a propósito en lo más profundo volvieron de golpe sin aviso. Cuando era niño, las mañanas en las que se vestía solo para ir a la escuela, las veces que enfermaba levemente y lo aguantaba sin decir nada para no molestar, los inviernos que pasaban rápido, porque nadie le preguntaba si tenía suficiente abrigo. Ye tomó la chaqueta. La tela aún era nueva. Al estirarla un poco, se liberó un olor muy familiar, olor a ropa nueva mezclado con olor a sol. Ese aroma le apretó el pecho. Era un olor que no había sentido en mucho tiempo. El olor de la ropa que su madre tendía al sol frente a la casa cuando él era pequeño. Apretó la chaqueta con fuerza. Se le cerró la garganta. «¿Mamá?» ¿Dijo algo?, preguntó sin levantar la vista. Huye negó con la cabeza. Solo dijo que trabajas afuera, que la ropa vieja es demasiado fina. Una frase normal, sin reproches, sin disculpas, sin explicaciones. Pero justamente por eso dejó a Ye sin palabras. Se dio la vuelta fingiendo ordenar cosas en un rincón de la casa. Sus hombros temblaron levemente, muy poco, como si estuviera conteniendo las emociones para que no salieran. No quería que nadie lo viera. No por vergüenza, sino porque no estaba acostumbrado a que se preocuparan por él de esa manera. Huyen permaneció en su lugar. No se acercó, no preguntó, no dijo nada más. Ella lo entendía. Hay emociones que si se tocan con palabras, se rompen. Después de un largo rato, Ye se volvió. Se puso la chaqueta. Le quedaba sorprendentemente bien, ni grande ni pequeña, como si hubiera sido hecha a la medida de todos los años que había crecido en silencio. Se quedó frente al pequeño espejo colgado en la pared, mirándose durante mucho tiempo. El hombre del espejo tenía la piel curtida por el sol y una mirada más profunda que antes. Ya no era el niño de otros tiempos. Pero la sensación de que su madre se preocupara por él, aunque tarde, hizo que su corazón se ablandara de una forma difícil de explicar. Dijo en voz baja, casi solo para sí mismo. «Hace mucho que mamá no me compraba ropa». Huyen lo escuchó. Se giró y parpadeó rápido para ocultar la humedad en los ojos. En el patio, el viento movía suavemente las plantas, produciendo un leve susurro, como el murmullo de la tarde que llegaba a su fin. Dentro de la pequeña casa, un largo silencio se extendió. No era triste, no era ruidoso, solo lo bastante profundo como para no olvidarlo. Y en algún lugar del corazón de Ye surgió una pregunta silenciosa que nadie más oyó, pero que era muy clara. ¿Será este amor tardío de una madre suficiente para sostenerlo cuando las presiones de afuera sean cada vez mayores? Ya había anochecido por completo. Afuera la noche caía muy despacio, como si aún se resistiera a soltar la última luz del día. Dentro de la pequeña casa la luz amarilla se encendió temprano, extendiendo una calidez suave que cubría cada rincón con una sensación de paz poco común, una paz que solo se nota cuando aparece de repente en medio de días llenos de preocupaciones. Ye estaba sentado en una silla de madera junto a la pared. Llevaba puesta la chaqueta nueva con el cuello ligeramente levantado, protegiéndolo del frío que se colaba por las rendijas de la puerta. No hacía nada. No miraba el teléfono. No hablaba. Solo permanecía allí con las manos apoyadas ordenadamente sobre las rodillas, la espalda algo recta y la mirada perdida, como si estuviera observando un lugar muy lejano, uno que nadie más en esa habitación podía ver. Hay momentos en los que una persona no está triste de una manera evidente. Simplemente tiene demasiadas cosas acumuladas por dentro, tantas que no sabe por dónde empezar a pensar.
En el suelo, Maya estaba sentada entretenida con unos juguetes viejos. Eran juguetes gastados con la pintura saltada por el paso del tiempo, pero ella jugaba con mucha atención. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba a Ye de reojo. Su mirada era curiosa pero muy suave. No era la mirada inquieta de una niña traviesa, sino una mirada cuidadosa como si tuviera miedo de molestar, como si temiera tocar algo frágil. Después de un largo rato, Maya dejó los juguetes. Se puso de pie y caminó lentamente hacia Ye. Cada paso era muy silencioso, como si percibiera el ambiente inusual de quietud que había en la habitación. Maya se detuvo justo frente a él. Levantó la vista y observó durante un buen rato el rostro de Ye, ese rostro familiar, que veía todos los días, el rostro que siempre le sonreía y le acariciaba la cabeza cada vez que regresaba del trabajo. Pero hoy había algo distinto. No estaba claramente triste ni tenso, solo le faltaba un poco de esa luz que Maya no sabía cómo nombrar. Maya inclinó la cabeza, pensó un buen rato, y luego preguntó con una voz pequeña, muy suave, muy sincera: «Tío Ye, ¿estás contento?». La pregunta cayó en el silencio de la habitación como una pequeña piedra, pero levantó ondas muy grandes. Ye se sobresaltó, se inclinó para mirar a Maya. Sus ojos eran grandes y claros, sin juicio ni curiosidad excesiva. Era solo una pregunta inocente nacida de una preocupación muy natural, una preocupación que no necesita razones. «¿Por qué me preguntas eso?», dijo Ye con una leve sonrisa, esforzándose por mantener la calma. Maya señaló la chaqueta que él llevaba puesta. Su dedito tocó suavemente el borde de la prenda y luego se retiró. «Porque hoy estás más callado, y cuando estás callado, siento que estás triste». Ye se quedó quieto. No esperaba que una niña pudiera darse cuenta de eso. No por las palabras, sino por los silencios, esos silencios que los adultos suelen creer que los niños no notan. En la cocina, Huyen estaba lavando los platos. Al escuchar esa pregunta, sus manos se detuvieron. El agua seguía corriendo, pero ella permaneció inmóvil, como si temiera que un solo movimiento pudiera romper ese momento frágil en la sala. Cerca de la ventana, la señora Sam estaba sentada en un banquito bajo. Escuchó cada palabra con claridad, pero solo giró la cabeza para mirar hacia afuera, fingiendo prestar atención a la oscuridad del porche. Sus manos apoyadas sobre el regazo se apretaron ligeramente. Ye respiró hondo. Se inclinó, levantó a Maya y la sentó con cuidado sobre su regazo. Su mano se apoyó en la pequeña espalda de la niña, cálida y firme como un reflejo de protección muy natural. «No estoy triste», dijo despacio, palabra por palabra. «Solo estoy pensando». Maya frunció el ceño y pensó con mucha seriedad. Guardó silencio un largo rato y luego preguntó de nuevo con la misma voz suave: «Pensando en la chaqueta». Ye soltó una pequeña risa, una sonrisa muy leve pero sincera. «Sí». «Entonces, ¿estás contento o no?», preguntó Maya, esperando con paciencia como si la respuesta fuera muy importante. Ye la miró. En esos ojos claros no vio presión ni exigencias, solo una confianza absoluta, una confianza que al mismo tiempo consuela y hace que los adultos sientan un peso enorme de responsabilidad. Luego asintió muy suavemente: «Contento», una sola palabra. Pero la garganta se le cerró. Maya sonrió de inmediato, una sonrisa tan luminosa que la habitación pareció aclararse un poco más. «Lo sabía. La abuela Sam te compró la chaqueta porque te quiere». Ye apretó los brazos y abrazó a Maya un poco más fuerte. Su pecho subió y bajó lentamente con la respiración. «Sí», murmuró, «me quiere». Maya apoyó la cabeza en su pecho y habló cada vez más bajito, como si estuviera compartiendo un secreto muy íntimo. «Entonces, no estés triste. Sí, tienes a mí, tienes a mamá Huyen, tienes a la abuela Sam». Nadie en la habitación dijo nada. Huyen se dio la vuelta y se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas cayeron sin que se diera cuenta, silenciosas, como los días en los que había aguantado todo sin decir nada.
La señora Sam se secó rápidamente el rabillo del ojo sin girarse hacia los demás. No quería que nadie la viera, no por vergüenza, sino porque aún no estaba acostumbrada a dejar que sus emociones se mostraran así. Ye bajó la cabeza y apoyó la frente en el cabello suave de Maya. El olor ligero del jabón tan familiar calmó su corazón. «Voy a intentarlo», dijo muy bajito. «Intentaré estar siempre contento». Maya asintió de inmediato sin la menor duda. «Yo confío en ti». Esa frase, sencilla como una promesa de niña. Pero para Ye pesaba más que cualquier compromiso que hubiera hecho en su vida. Afuera el viento pasaba por el porche, trayendo el olor de la tierra húmeda de las verduras del huerto, el olor de una vida sencilla que intenta mantenerse unida en medio de tantos cambios. Y en ese instante era imposible no preguntarse, ¿podrá Ye conservar esa sonrisa? Cuando las presiones de afuera sigan esperando, ¿la inocencia de Maya será un apoyo? ¿O hará que los adultos teman aún más herirla? Y esta felicidad tan frágil, ¿cuánto tiempo podrá durar? Afuera el viento soplaba suavemente entre los surcos del huerto, donde las plantas ya empezaban a perder hojas, trayendo consigo ese frío ligero, pero muy claro de finales de año. No era un frío intenso ni cortante, solo lo justo para hacer estremecer un poco y recordar que otro ciclo del tiempo estaba a punto de cerrarse. Dentro de la casa, la luz amarilla caía sobre la pequeña mesa del comedor, formando un círculo cálido en medio de la oscuridad que poco a poco se deslizaba por las paredes. Huyen estaba sentada allí doblando con cuidado la ropa de Maya. Cada camiseta, cada pantalón era alisado con esmero y colocado en pequeños montones ordenados. El roce suave de la tela apenas se oía, pero en ese silencio tan particular, sonaba con claridad casi como una respiración. La señora Sam estaba sentada en la cabecera de la mesa. Frente a ella, su rosario de siempre. Las cuentas de madera pulidas por los años se deslizaban lentamente entre sus dedos delgados. Pasaba las cuentas con calma de forma constante, pero su mirada no se apartaba de Huyen. Observaba cada pequeño gesto, la manera en que doblaba la ropa, su postura ligeramente recogida, como si aún temiera ocupar demasiado espacio dentro de esa casa. Pasó mucho tiempo. Cuando Huyen terminó, tomó la ropa doblada y la llevó al dormitorio. La puerta se cerró suavemente y luego volvió a abrirse. Al regresar a la mesa, vio que la señora Sam seguía sentada allí prácticamente en la misma posición, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. «¿Aún no se duerme, mamá?», preguntó Huyen en voz baja casi por costumbre. La señora Sam negó con la cabeza. «Todavía no». Se detuvo un momento. El rosario dejó de moverse. Levantó la vista, dudó apenas un instante y luego habló con voz lenta y cuidadosa. «Quiero hablar contigo. Un poco». Huyen se quedó ligeramente paralizada. Su corazón empezó a latir más rápido. Se sentó frente a ella con las manos colocadas ordenadamente sobre el regazo, la espalda recta. Pero los hombros se encogieron de manera inconsciente, un hábito antiguo de los días llenos de distancia y cautela. Desde el dormitorio, Maya asomó la cabeza. Abrazaba a su oso de peluche ya gastado, frotándose los ojos de sueño. «¿La abuela Sam no se ha dormido?», preguntó con voz adormilada. La señora Sam miró a Maya. Bastó esa mirada para que la dureza de su rostro se deshiciera rápidamente. No respondió. «Ven aquí con la abuela». Maya corrió hasta ella y se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en ese brazo lleno de arrugas, su pequeño cuerpo quedando completamente recogido en ese abrazo. La señora Sam la rodeó con los brazos. Su gesto era un poco torpe, como de alguien que no está acostumbrada a expresar afecto, pero era sincero, firme, real. La señora Sam respiró hondo. Huyen levantó la vista. Por un momento pareció que la mujer estaba luchando consigo misma. Su mirada vaciló cargada de pensamientos hasta que finalmente se posó en Huyen. Ya no era una mirada de juicio ni la severidad de quien siempre ocupa una posición superior.
Era la mirada de alguien que había pensado mucho durante mucho tiempo y que había tomado una decisión nada fácil. Has pasado por muchas dificultades. Solo esa frase y el corazón de Huyen se contrajo. No supo cómo reaccionar. Todo el cansancio y la paciencia que había intentado ocultar durante tanto tiempo, de pronto fueron nombrados con exactitud. La señora Sam continuó con la voz más grave. No dije esto antes. Hubo momentos en los que te hice sentir mal. Huyen negó rápidamente con la cabeza la voz temblorosa. No. Yo estoy bien, mamá. La señora Sam levantó la mano despacio pero con firmeza y la detuvo con suavidad. Déjame hablar. Bajó la mirada hacia Maya que apoyaba la mejilla en su mano, respirando con calma, confiando por completo. Gracias a esta niña, entendí algo. Levantó la vista de nuevo sin apartarla de Huyen. Una familia no es quien tiene razón o quien se equivoca. No es quien es más que quien. Es quien decide quedarse. Su voz tembló ligeramente. Y tú te quedaste. El silencio lo llenó todo. Un silencio tan profundo que Huyen podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces, muy suavemente, pero con claridad, como una puerta que se abre después de años cerrada, la señora Sam habló. Hija, Huyen se quedó inmóvil. Su cuerpo entero pareció congelarse en ese instante. Una palabra que parecía tan simple pero que para ella nunca había sido una certeza. La señora Sam repitió con una voz más firme, más completa. Eres hija de esta familia, eres mi hija. Esas palabras cayeron suaves, pero atravesaron directamente el corazón de Huyen. Ella bajó la cabeza. Sus labios temblaron. El pecho se le cerró y no pudo decir nada. Años viviendo en esa frontera frágil entre ser aceptada y sentirse excluida regresaron de golpe. Y luego se deshicieron como niebla. Maya levantó la cabeza, miró a una y a otra y de repente soltó una risa alegre. Entonces, mamá Huyen es hija de la abuela Sam. La señora Sam asintió con una sonrisa poco habitual en su rostro. Sí, desde ahora así es. Maya aplaudió con entusiasmo feliz como si hubiera entendido algo muy importante. Entonces en nuestra casa hay abuela mamá Huyen Tioye y yo. Una frase infantil inocente, pero que hizo que Huyen rompiera a llorar. Intentó girarse, pero la señora Sam ya se había levantado y colocó una mano sobre su hombro. Esa mano era cálida, firme, sin distancia. Llorar está bien, dijo en voz baja. Ya estás en casa. No hace falta aguantar más. Huyen se giró y abrazó con fuerza a la señora Sam. Lloró sin contenerse, como soltando todos esos años de paciencia, de cuidado extremo, de miedo a ser rechazada, de temor a no merecer un lugar en esa familia. La señora Sam la abrazó también, todavía un poco torpe, pero con un abrazo muy firme. Maya se metió entre las dos y las rodeó con sus brazos. Somos una familia de 3. Bajo la luz cálida de la lámpara en esa pequeña casa por primera vez, las 3 ya no estaban en lugares distintos. Ya no había suegra y nuera. Ya no había distancia ni reservas. Ya no había nadie fuera del círculo. Solo quedaba una familia de verdad. Y en algún lugar del corazón de quien observa las preguntas siguen resonando en silencio. ¿Será esta unión tardía lo suficientemente fuerte para enfrentar las dificultades que esperan más adelante, cuando ya se llaman familia? ¿Podrán mantenerse unidos hasta el final? ¿O será justamente eso lo que haga que una futura pérdida duela aún más?